tardes. Vamos a comenzar con un nuevo tema en esta materia de estadística general. El tema que vamos a ver es un tema introductorio para el estudio de las variables aleatorias. ¿Qué son las variables aleatorias? Vamos a hacer un pequeño... Igualmente lo vamos a ir repitiendo cuando veamos específicamente el tema de variables aleatorias. Recordemos lo que estábamos viendo en los videos que refieren a las variables, el procesamiento de datos. Habíamos visto, ¿sí?, procesamiento de datos referidos a variables discretas y referidos a variables continuas. Acuérdense que los datos son elementos que vienen del pasado. El pasado me da datos, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces yo los proceso estadísticamente para obtener una información. Perfecto. Eso es pasado. Ahora, cuando yo quiero estudiar estadísticamente variables que todavía no han ocurrido, ¿sí o no?, y que pueden llegar a ocurrir, ¿sí?, en el futuro, no sé si van a ocurrir, pero pueden llegar a ocurrir, a ese tipo de variables se las llaman variables aleatorias. Y al igual que en el procesamiento de datos, hay variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. ¿Está claro o no? Bueno, pero para poder estudiar a esas variables aleatorias, no necesito, como necesitábamos en el procesamiento de datos, simples operaciones matemáticas, sumar, restar y todo lo demás. Lo que voy a necesitar es un cálculo matemático distinto, que es calcular probabilidades. Por eso tenemos que hacer un pequeño paréntesis en la estadística, y esto que vamos a ver no es parte de la estadística, sino que es matemática, es cálculo de probabilidades. Pero si no vemos y no entendemos el cálculo de probabilidades, no vamos a poder entender, ¿qué cosa?, el estudio de las variables aleatorias que todavía no han ocurrido, ¿sí? ¿Y por qué hay que ver cálculo de probabilidades? Porque justamente el cálculo de probabilidades nos permite analizar la posibilidad de que pueda ocurrir algún hecho o algún evento. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces, como su palabra o su título lo dice, ¿no?, cálculo de probabilidades. Cálculo de probabilidades. Bien. Lo lógico que sería, si empezamos con un tema, poder definir lo que es una probabilidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, entonces, primer concepto que vamos a querer definir es ¿qué es una probabilidad? Uno dice, ¿qué es una probabilidad? Y sinceramente, si me preguntas a mí, yo te tengo que responder lo siguiente: no sé. No sé definir a la probabilidad. Sé calcularla, pero no definirla. ¿Pero por qué no se puede definir a la probabilidad? Porque es un concepto innato e intuitivo. La probabilidad es algo que viene en nuestro sistema humano, ¿no? Viene en nuestro genoma, pasa por nuestras venas, ¿no? Y voy a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Suponete que yo agarre un dado. ¿Conocen lo que es un dado, no? ¿Sí? ¿Cuántas caras tiene un dado? 6 caras, muy bien. Una cara para el 1, una cara para el 2, una cara para el 3, una cara para el 4, para el 5 y una cara para el 6. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Si yo llego a tirar el dado y antes de que caiga el dado en el suelo te pregunto, ¿cuál es la posibilidad que salga el 3? Un sexto. Mirá vos, ¿cómo sabes calcular probabilidades? ¿O no? Perfecto. Es así, es un sexto. O sea, miren qué interesante. Todos sabemos calcular probabilidades, pero no podemos definirlo porque, es más, si yo te hubiera preguntado
al principio que me digas una definición de probabilidad, vos hubieras dicho, no, yo esto no lo vi, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Y te asustás, porque dices, ¿qué me está preguntando este buen hombre? ¿O no? Es algo que ya lo sabés, ya lo tenés incorporado en tu sistema o en tu genoma, ¿o no? Por así decirlo, ¿no? Viene ancestralmente este concepto. Es algo interesantísimo esto. ¿Por qué? Porque es un concepto matemático, pero también es un concepto intuitivo. ¿Sí? Muchos han querido definir a la probabilidad. Muchos han querido definir a la probabilidad con poco éxito. Por eso, el concepto de probabilidad no es un concepto acabado. Todo depende de qué punto de vista uno lo mire y qué información uno pueda tener. Por ejemplo, si buscamos en la historia, un matemático intentó definir a la probabilidad como, escuchen esta definición, como la rama de las matemáticas que predice los acontecimientos futuros. Bueno, pero apareció un matemático, un prominente matemático francés llamado Pierre Simon. Pierre Simon, que ustedes lo conocen, Pierre Simon. Pierre Simon era un noble francés que tenía la condición o tenía el cargo de ser marqués, ¿no? Pierre Simon era el marqués de Laplace. ¿Cómo define Pierre Simon a la probabilidad? Muy sencillo. Pierre Simon dice que la probabilidad de un hecho, o de cualquier hecho, es igual al número de casos favorables dividido el número total de casos posibles. ¿Sí? Entonces, vos decís, pero perdona, ¿para qué lo quiero a Pierre Simon si esto ya lo sabía yo o no? Intuitivamente. ¿Ustedes qué me dijeron cuando te dije probabilidad de 3? Un sexto. ¿Y por qué me dijiste un sexto? Porque hay un solo 3 en 6 casos posibles, ¿o no? Ahí está, ¿viste? ¿Estamos? O sea que Pierre Simon lo único que hace es parafrasear, ¿sí?, el concepto intuitivo de la probabilidad. Por eso no es un concepto acabado. ¿Por qué no es un concepto acabado? Porque fíjate vos que todos los que estudiaron este tema, inclusive Pierre Simon, ¿sí?, tratan de dar el concepto de probabilidad como una frecuencia de ocurrencia, porque todos que quieren buscar de la probabilidad, quieren buscar que les diga con qué frecuencia se van a dar los acontecimientos futuros. ¿Está claro? Porque es lo que nosotros buscamos, ¿o no? Cuando yo juego al dado, me gustaría saber con qué frecuencia va a salir el 3, ¿o no? ¿Está claro? ¿Sí? Para saber si puedo ganar o no puedo ganar. ¿Entendido o no? Entonces siempre estamos buscando una frecuencia de ocurrencia a futuro. ¿Está claro lo que digo o no está claro? Por eso digo que no es un concepto acabado. ¿Por qué no es un concepto acabado? Muy sencillo. Porque para que esto ocurra y para que esto sea real y para que esto me pueda permitir, ¿sí?, sacar una conclusión real de la frecuencia de ocurrencia futura, se tiene que dar una condición. ¿Y cuál es la condición? Que todos los casos posibles, todos los casos posibles, tienen que ser igualmente probables. Todos los casos posibles tienen que ser igualmente probables. ¿Y cuál es el problema entonces al cual me estoy enfrentando? ¿Sí? ¿A qué problema me estoy enfrentando entonces? ¿Sí? Bueno, analicemos un poquito lo que dice ahí. ¿Cómo se garantiza que todos los casos posibles sean igualmente probables? Y bueno, uno diría muy sencillo, que todos tengan la misma probabilidad de ocurrencia. Pero entonces, ¿qué es probabilidad? ¿No?
¿Cómo puedo yo garantizar que todos los casos posibles son igualmente probables si no puedo definir a la probabilidad? ¿O no? Porque fíjate vos lo que dice esta definición. Probabilidad es número de casos favorables sobre número de casos posibles, siendo los posibles igualmente probables. ¿Y qué quiere decir que sean igualmente probables? Que tengan la misma probabilidad. ¿Y qué es probabilidad? ¿No? Esto es una definición tautológica. ¿Qué quiere decir una definición tautológica? Estoy definiendo el concepto con el concepto mismo. No hay verdad más cierta. Lo que está diciendo acá, en resumen, es que la probabilidad es la probabilidad. No hay verdad más cierta. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, ¿entendido por qué no es un concepto acabado lo que dice Laplace? Por si lo llamamos así como lo llaman todos los matemáticos. Laplace no es un concepto acabado porque para poder aplicar este concepto frecuencista de Laplace, yo tendría que garantizar que todos los casos posibles son igualmente probables. ¿Claro? Y si yo te hago un experimento a vos y te pido que mires el dado de cerca, te vas a encontrar que el dado, la cara del 1 tiene un agujerito, la cara del 2, 2 agujeritos, la cara del 3, 3, la cara del 4, 4, la del 5, 5 y la del 6, 6. Esto quiere decir que cuando tiras el dado, la cara del 6 es más liviana que la cara del 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Físicamente, eso es un principio físico. Por lo tanto, en un dado, todos los números no tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Hay números que tienen más probabilidad que otros. Porque si fuera verdad que todos los números tienen la misma probabilidad de ocurrencia, de cada 6 veces que tiras el dado, una vez tendría que ser el 1, una vez el 2, una vez el 3, una vez el 4, una vez el 5 y una vez el 6. Y eso es mentira. ¿Pero por qué? Porque no existe, no se puede garantizar en la realidad la equiprobabilidad. Perdón, miento. Se puede en muy pocos casos. Son casos contados con los dedos, donde yo puedo garantizar la equiprobabilidad. ¿Está claro o no? Ahí está el problema del concepto acabado. Entonces, esto se lo refutó, estamos hablando de 1600 y pico, o sea, siglo XVII, se lo refutó otro noble en el siglo XVIII, ¿sí? Que se llamó von Mises. Von Mises. Von Mises le dijo, no le dijo a Laplace porque no lo conoció, pero dijo que lo que dijo Laplace no era correcto, porque no se puede garantizar en la mayoría de los casos que todos los casos posibles sean igualmente probables. Entonces, él dice que en realidad, para definir el concepto de probabilidad, él utiliza esta expresión. La probabilidad de un hecho es igual al límite cuando n tiende a infinito, siendo n el número de observaciones, tiende a infinito, de la frecuencia del hecho. ¿Y qué es la frecuencia del hecho? La frecuencia del hecho es el número de veces que ocurre el hecho dividido el número de observaciones. ¿Está claro? En definitiva, ¿qué me está diciendo von Mises? Hay que experimentar. Vos querés conocer la probabilidad de un hecho, tenés que experimentar. ¿Cuántas veces? En teoría, infinitas veces. Por ejemplo, si esto lo llevamos al dado, ¿qué dice von Mises? Muy sencillo. Von Mises te dice, mira, hacemos esto. Acá vamos a anotar las observaciones. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Y acá vamos a anotar la frecuencia del hecho, ¿no? Del hecho. Por ejemplo, en este caso, vamos a anotar, ¿sí?, la frecuencia de 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tira el dado. Tiro el dado. Suponete, vamos a hacer un experimento hipotético. Tiro el dado. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Salió el dado? Supongamos que sí. Frecuencia 1. 1 en 1. ¿Estamos de acuerdo?
1 en 1. Ahí está, puntito. ¿Está claro? Ocurrió una vez, observé una vez. 1 en 1, frecuencia 1. Vuelvo a tirar el dado. Segunda vez que tiro el dado. ¿Sí? ¿Salió el dado? Supongamos que no. Entonces, ¿qué frecuencia tengo? 1 en 2, un medio, ¿o no? Porque salió una vez en dos observaciones, ¿o no? Un medio. Ahí está. Un medio. Puntito. Entonces, ¿qué va a pasar? Suponete que volvemos a tirar el dado. A ver, si salió, la frecuencia va a ser ahora 2/3. ¿Estamos de acuerdo o no? No va a subir a 1. Y si no salió, la frecuencia va a ser 1/3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vas a observar, lo que vas a observar es lo siguiente. Vas a observar que las frecuencias empiezan a tener oscilaciones. Hasta que en un momento dado, por más que vos sigas tirando el dado, las frecuencias tienen pequeñas oscilaciones alrededor de un número. Pequeñas variaciones. Y entonces lo que dice von Mises es que en el momento que las frecuencias se estabilizan, ese es el valor de ¿sí? probabilidad. Esto sería la probabilidad de 3. ¿Sí o no? Que en teoría, si el dado estuviera equilibrado y todas las caras tuvieran el mismo peso, ¿cuánto debería valer esa probabilidad? 1/6, ¿o no? ¿Sí o no? Y si el dado no está equilibrado, va a valer otro valor. ¿Está claro o no? Esto es lo que dice von Mises. Usted tiene que experimentar. No puede decir que la probabilidad, suponer que todos los casos posibles son igualmente probables. ¿Está claro o no? No lo puede suponer. ¿Sí? Entonces la única manera es experimentar. Claro, pero nos encontramos con otro problema. ¿Puedo experimentar en todos los casos? No. En todos los casos no puedo experimentar. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? No puedo experimentar en todos los casos. Esto lo puedo hacer si puedo experimentar. Bueno, ¿entendido? Entonces, ahí tenemos. Entonces, tampoco la definición de von Mises es acabada. ¿Por qué? Porque me sigue dando a mí el concepto de probabilidad como una frecuencia de ocurrencia. Como una frecuencia de ocurrencia. ¿Sí? Entonces aparece en el siglo XX, miren todos los siglos que han pasado, ¿no? Siglo XX, un matemático ruso llamado Kolmogorov. Llamado Kolmogorov. Kolmogorov dice, mira, a la probabilidad no se la puede definir como una frecuencia, porque yo no puedo garantizar, si no experimento, que esa sea la frecuencia del hecho. ¿Me entienden o no? Yo no la puedo. Aunque uno diga sí, es una frecuencia, no la puedo expresar como una frecuencia. Porque sería un error expresar como una frecuencia a la probabilidad de ocurrencia de un hecho. ¿Sí? Pero es la tendencia que tiene todo ser humano, a tratar de analizar con qué frecuencia se van a dar los hechos futuros. Entonces, ¿qué dice Kolmogorov? No, vamos a usar la teoría de conjuntos. ¿Se acuerdan los diagramas de Venn? ¿Sí? Los diagramas de Venn decimos, bueno, definimos un espacio muestral. ¿Qué es un espacio muestral? Un espacio muestral es el espacio muestral es el lugar o el ámbito donde yo voy a hacer el estudio del hecho. O sea, en este ámbito el hecho va a ocurrir o no va a ocurrir. A ver, prácticamente, no es lo mismo estudiar la probabilidad de 3 en este dado, supongan que acá tengo un dado, ¿sí o no?, que en este dado. ¿Está claro? Porque son distintos. En este dado me va a dar una cosa, en este dado me puede dar otra. Entonces son distintos espacios muestrales. Entonces uno tiene que primero delimitar el espacio muestral.
Y entonces Kolmogorov dice que el hecho dentro del espacio muestral ocupa una porción. El hecho dentro del espacio muestral ocupa una porción. ¿Estamos de acuerdo? O sea, digámoslo matemáticamente. El hecho o el suceso que quiero estudiar dentro del espacio muestral ocupa un subconjunto del espacio muestral. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, Kolmogorov define a la probabilidad de ese hecho, lo define como la porción que ocupa el subconjunto en el espacio muestral. ¿Sí o no? La porción que ocupa en el subconjunto del espacio muestral. ¿Entendido? ¿Está claro? Entonces, con estos tres conceptos, aunque parezca mentira, podemos dar como algo casi completo sobre el concepto de probabilidad. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan, ¿no? Vamos a otra página y vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan. ¿Sí? Vamos a ver. A ver. Supongamos, hagamos un cuadrito comparativo. Cuadrito comparativo. Ahí está. Y entonces vamos a calcular la probabilidad de 3. Damos. Según Laplace, la probabilidad de 3, ¿cuánto sería? 1/6. ¿Estamos de acuerdo o no? 1 en 6. Según von Mises, la probabilidad de 3 hay que experimentar. Hay que tirar el 3 infinitas veces para averiguarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no la puedo dar ahora. ¿Y cómo define la probabilidad de 3 Kolmogorov? Kolmogorov, ¿sí?, dice que la probabilidad de 3 es 0,1666 periódico. ¿Sí o no? ¿Está claro? Y usted me dice, pero esto es un sexto. No. Matemáticamente sí. ¿Sí? O que esto matemáticamente no se entiende, ¿no? Pero conceptualmente hay que entenderlo. Matemáticamente sí es 1/6. ¿Está claro o no? Pero conceptualmente lo que te dice Kolmogorov, que el 16,67% del dado es 3. O dicho de otra manera, de 6 caras que tiene el dado, una cara es el 3. ¿Está? Entonces, claro, a vos te pone medio nervioso. ¿Va a salir el 3? Disculpame, yo no te digo que va a salir el 3. Yo lo que te digo es que del dado, de las 6 caras que tiene, una es el 3. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Entendido lo que dice Kolmogorov? No te va a dar una frecuencia de ocurrencia. Para Kolmogorov no existe la frecuencia de ocurrencia. El Kolmogorov te está diciendo cuál es la incidencia porcentual que tiene el hecho que estás estudiando dentro del espacio muestral. O sea, te está diciendo que en el dado el 3 es la sexta parte. ¿Está claro o no está claro? ¿Entienden la diferencia conceptual de una respuesta y de la otra, aunque numéricamente sea la misma? ¿Sí o no? Vamos a hacer otro ejemplo más sencillo. Mira, supongamos que tengo una caja y quiero calcular la probabilidad de que salga roja, una bolilla roja. La caja es la siguiente, ¿eh? La caja es la siguiente. Yo tengo una caja que tiene 10 bolillas rojas y 30 bolillas negras. ¿Estamos de acuerdo? Y de esta caja voy a sacar una bolilla, una sola. Según Laplace, ¿cuánto vale la probabilidad que salga roja? Exactamente, 10 en 40 o lo que ustedes, un cuarto. O sea, la interpretación de Laplace, de cada 4 bolillas, una es roja. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Me da una frecuencia. Para von Mises, esto es una incógnita. ¿Por qué? Porque von Mises no puede experimentar esta caja. ¿Está claro? Ahí von Mises falló. ¿Y qué me va a decir Kolmogorov sobre la caja? Me va a dar este resultado, 0,25.
Te voy a decir un cuarto, ¿no? No es lo mismo. Cosmogoró, ¿qué te está diciendo? El 25% de la caja es roja. ¿Está claro o no? Listo. O mejor dicho, el 25% de las bolillas son rojas. ¿Pero va a salir roja? Ah, no sé. Mirá, para que lo veas, ¿no? Lo vamos a ver en algo más sencillo, ¿no? Vamos a verlo en algo más sencillo. Supongamos que agarro la caja y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tenemos las 10 bolillas rojas, ¿sí o no? Y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las 30 bolillas negras. ¿Lo ven o no? Bien. ¿Está claro? Si yo te acerco la caja y te pido que saques una bolilla y vos no sabés lo que hay adentro de la caja, ¿metés la mano hasta el fondo? Nadie. ¿Por qué? Porque hay un instinto de conservación. Hay que ser realistas, ¿eh? Hay un instinto de conservación. Vos metés la mano y sacás lo primero que encontrás. ¿Y qué vas a sacar de acá? Negra. Entonces, justamente el concepto de la plaza, porque nunca de cada 4 bolillas vas a sacar una roja. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Entonces ahí está lo que interviene Cosmogoró. Cosmogoró te dice, no, pará. A ver, el 25% de las bolillas son rojas. Ahora, ¿va a salir roja? No sé, porque no tengo la menor idea cómo están dispuestas las bolillas. Lo único que te estoy diciendo es que el 25% de las bolillas que hay ahí adentro son rojas. ¿Está claro o no está claro? De manera que si uno quiere dar una definición acabada de probabilidad, la mejor definición de probabilidad que yo encontré, o mejor dicho que creo que es la mejor, es la siguiente, ¿no? Si quieren podemos anotar. La probabilidad es un número. Es un número. O sea, si le buscamos alguna interpretación a la probabilidad, sonamos. Es un número. Ahora, si vos me decís cualquier número, no, pará. Podríamos decir que la probabilidad es un número que se mueve en dos extremos. Por ejemplo, si yo agarro este punto y a este punto lo llamo lo imposible, y a este punto, que es el otro extremo, lo llamo lo certero o la certeza, ¿estamos de acuerdo o no? Entre lo imposible y lo cierto, ¿qué vamos a tener? Lo que es posible, lo que se puede dar, ¿o no? O sea que la probabilidad se mueve en este campo, en lo posible, en este campo. Entonces vamos a cuantificar. ¿Cómo cuantificarías vos algo que es imposible de que ocurra? Lo imposible es nulo, no puede ocurrir, ¿estamos de acuerdo o no? No crean en las películas, ¿no? Lo imposible es nulo, no puede ocurrir. ¿Cómo lo calificarías vos, lo nulo? Cero. Y cuando estás seguro, ¿qué decís? 100% seguro, no. ¿Podés estar 200% seguro? No. Lo máximo es el 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo calificarías a la certeza? 1. Por lo tanto, la probabilidad, ¿en qué campo se mueve? Entre 0 y 1. Es un número. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que uno tiene que interpretar de la probabilidad. Porque si la probabilidad no la interpretamos como una incidencia porcentual sobre el espacio muestral, no vamos a entender los conceptos que vienen a posteriori, ¿no? Bueno, esta parte que hemos visto no es
todo el cálculo de probabilidad. Todavía no hemos calculado probabilidades. Estamos entendiendo o estamos analizando el concepto de probabilidad para poder seguir adelante, ¿o no? Si yo no entiendo el concepto de probabilidad, no puedo seguir adelante en esto. Entonces vamos a decir que con esto cerramos justamente esas discusiones filosóficas sobre el concepto de probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Igualmente, en el próximo video vamos a ver cómo Kolmogorov aporta algo más a este concepto de probabilidad.